tal? Antes que nada quisiera aclarar, este video tiene como objetivo cumplir con una de las actividades de la plataforma en línea por parte de la SEP. Con esto doy inicio. Mi nombre es Luis Yetlanesi Cabral Ortega y hoy les voy a presentar acerca de los derechos humanos y la diversidad cultural. Para adentrarnos en estos dos temas, primero hay que dejar en claro qué es cada uno de ellos. Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos. Esto quiere decir que no se les puede quitar. Inclusive si quisieras renunciar a ellos, no puedes. No tienen distinción de ningún tipo. No tienen distinción ni de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, religión, color, lengua o cualquier otro tipo de cosas. No tiene restricción a nadie. También otra de las cosas es que estos derechos humanos están avalados por la ley. Si en dado caso que un individuo viole los derechos de otro individuo, será castigado conforme a la ley. O igual, si yo mismo violo los derechos de alguien más, seré castigado conforme a la ley. Y bueno, el otro concepto es disculpe, la diversidad cultural. La diversidad cultural es el concepto la define como, como dos o más culturas que conviven entre sí. Cuando se refiere a la diversidad cultural, comúnmente se refiere a la sociedad, a la diversidad cultural que hay en una sociedad. En esta sociedad pueden ya adentrarse varias culturas, como lo son, no sé, la cultura norteamericana con la cultura mexicana. Al estas dos interactuar de una manera pacífica, ahí se dice que ya hay una diversidad cultural. Bueno, ahí se adentran ya varias cosas que poco a poco iremos viendo. Dentro de las distintas ciencias que hay, como la ciencia matemática, que son las ciencias exactas, y las ciencias no exactas, las cuales son las sociales, dentro de las sociales se encuentra justamente el tema de los derechos humanos. Este tema es de pertinencia a todos. ¿Por qué? Porque justamente todos los seres humanos tenemos ese derecho humano, y si es violado, de igual manera nos incumbe a todos. Por ende es necesario que se sepa cuáles son, qué hacer en caso de que se violen, o hasta dónde yo puedo actuar, ¿no? En realidad mi derecho como ser humano termina donde los derechos del otro empiezan. Ahí es cuando se terminan. Se relaciona con la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque al justamente tú respetar los derechos de la otra persona, y ya no importando la religión que tenga, el color, todo lo anteriormente mencionado, tú ya estás teniendo una diversidad cultural. Esto va justamente al hecho de que un grupo social pueda convivir entre sí. Los derechos humanos y la diversidad cultural se presentan en cualquier contexto de la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia, en círculos sociales donde te muevas, como el deporte, tus amigos, familiares, vecinos. Esos círculos sociales ahí se mueven, o más bien se manifiestan tanto los derechos humanos como la diversidad cultural. Bueno, el ámbito donde ha sido más notoria la diversidad cultural personalmente es en el deporte. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde más me muevo. Hace tiempo dejé la escuela como tal, así que el deporte, el básquetbol, ha sido un lugar donde he podido ver que hay cómo se pueden respetar o de igual manera violar los derechos humanos, y la diversidad cultural cómo se presenta de mayor manera. Porque al llegar a cierto punto de juego, tú puedes ver cómo ya intervienen los equipos. Y como jugador, cuando llegas con otro equipo, entiendes que no es la rivalidad en una mala manía contra los individuos, sino contra el equipo. Entiendes que justamente vas a jugar, vas a competir, y si el otro equipo lo entiende de igual manera, tú puedes hacer una competencia sana, y eso te lleva a ti y a los demás jugadores a crecer. Y de igual manera, cuando juegas con otras culturas, con otras entidades, tuve la oportunidad de jugar nacionales, entonces podía haber distintas nacionalidades, en específico algunos cubanos, por ejemplo,
y ellos realmente son muy buenos y respetan mucho a todos los jugadores, no intentan sobajar, no intentan humillar, y así debe de ser. Y por ende puedo ver ahí en ese ámbito donde me muevo cómo es que se respeta, ¿no? Y ahí ya hay una diversidad cultural. En uno de los equipos donde jugué había un chico que era colombiano. De igual manera, podíamos, todos los demás integrantes del equipo éramos mexicanos, teníamos que hacer una integración de este chico, ¿no? Porque justamente al no burlarnos de su acento, al no burlarnos, pues, sus características físicas, no lo es poderlo aceptar, ¿no? Y de igual manera ahí no violamos ningún derecho humano y hacemos la diversidad cultural sanamente. Sin embargo, sí he podido notar varias ocasiones en donde se violan los derechos, como cuando se juega femenil y masculino, y varonil, disculpen, es hay muy marcado el hecho de que los varones son mejores que las mujeres, o viceversa, según la persona que lo quiera ver. Y en ocasiones que se ha podido jugar sexos opuestos, se ha podido ver como la rivalidad ya no es sana. La rivalidad ya se va por demostrar qué género es más fuerte. Y ahí se pierden los derechos humanos. Y ahí se pierde el punto de la diversidad cultural. Ya no hay una aceptación, ya no hay una paz en la sociedad. Entonces, por ende, ahí es donde se tiene que intervenir. ¿Quién interviene comúnmente aquí? Intervienen comúnmente el entrenador, los padres, casi siempre son los entrenadores, para definir justamente. Y de igual manera nosotros como jugadores tenemos que ver y tenemos que entender que no hay un género como tal. O sea, yo como hombre no me puedo creer mejor que una mujer por el simple hecho de ser hombre. Así no son las cosas. De igual manera, al jugar con las chicas se ha podido dar cuenta, o nos hemos podido dar cuenta, que en varias ocasiones ellas han anotado muchos puntos, nos han ganado, hemos ganado, o sea, y realmente podemos entender que ni ellas son mejores por ser mujeres ni nosotros somos mejores por ser hombres. Es una igualdad. Y ahí podemos justamente tener una paz, una convivencia en paz con estos mismos. A través de todo esto, también, este es uno de los ámbitos donde yo lo he podido ver más latente justamente porque es donde me muevo. Sin embargo, cada individuo lo puede ver en su entorno, lo puede ver en su familia, específicamente, que es el círculo que todos o casi todos tenemos en común. En tu familia a veces puede ver los desacuerdos de comúnmente géneros, de decir como, pues porque es mujer tiene que quedarse aquí en la casa a hacer esto o aquello, y porque es hombre tiene que salir a trabajar, o porque es hombre tiene que aprender estas cosas, cuando no es así, cuando justamente debe haber una igualdad ante ellos. O de igual manera, al haber un integrante con una diferente perspectiva de las cosas, como alguien que tenga una religión distinta, yo soy cristiano, por ejemplo, mi familia de todo ha aprendido y ha aceptado lo que yo creo, lo que yo decido, y por ende hay una diversidad cultural en mi familia. Yo tengo una prima que realmente no tiene una religión en específico, sin embargo cree en espíritus, cree en muchas cosas, y al momento de aceptarla y podernos llevar y entender las ideas del otro, podemos tener una relación muy sana y podemos llegar a ese punto de una sociedad, un círculo social que se desarrolla de una manera increíble, ¿no? Al yo respetarla y al ella respetarme, yo no violo su derecho de quererle prohibir alguna creencia, o que ella quiera prohibirme mi creencia, ¿no? Otra de las cosas que se tienen que dejar en claro es que los derechos humanos que tenemos todas, los tenemos por el mero simple hecho de existir. No se tiene que hacer algo como tal para decir, bueno, si hago esta tarea voy a ser acreditado con los derechos humanos. No. En cuanto cualquier ser humano nace, inmediatamente se le acreditan todos los derechos humanos y no hay nada que se los pueda quitar. Los derechos nos protegen también, independiente a que alguna persona quiera violar esos derechos,
también alguna institución pública o privada no tiene el poder de violar esos derechos humanos sin ser castigada. Respetar las condiciones indispensables para que los derechos humanos, el respetar los derechos es una de las condiciones para que los seres humanos vivamos en paz, vivamos en armonía. Al yo respetar a la otra persona, ella me va a respetar a mí. Y creo que todo el video ya quedó muy claro esa parte, y ya se repitió muchas veces, en que justamente cuando se respeta a la otra persona, a un individuo con una creencia diferente, una cultura distinta, al respetarlo y esa persona respetarme a mí porque obviamente soy diferente, se va a poder tener en claro, o más bien se va a poder tener una armonía en esa sociedad. En esto se engloba toda la investigación acerca de los derechos humanos. Algo más a profundidad que se puede ver de ellos es cuáles son. Son los artículos, son muy extensos, y cada uno de ellos tiene sus normas y cada uno de ellos dice en qué momento se viola, hasta qué punto se puede llegar con cada uno de ellos y demás, ¿no? La diversidad cultural no es nada más que eso, que dos o más culturas convivan en una misma sociedad. Eso es una diversidad cultural, y que éstas puedan convivir en paz, porque justamente puede haber muchas culturas en una misma sociedad, pero no estar en paz, porque alguna cree que es mejor que la otra, no porque tenga la razón o no, simplemente porque alguna se cree mejor que otra, y por ende siempre va a haber un desacuerdo. Pero cuando se entienden que son iguales, es cuando realmente ya hay una armonía, y se respetan los derechos humanos, y bla, 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 bla. Con esto doy por terminado esta pequeña presentación. De antemano, muchas gracias.